Queremos en esta mañana, de una manera especial, enviar el saludo de cariño y de reconocimiento a todos y cada uno de ustedes. Y agradecer de manera directa y especial, con alegría, el poder estar realmente juntos, entendiendo muy bien que nos urge sobremanera estar unidos en el amor de Jesucristo, Señor nuestro. Es una gran bendición para la iglesia poder estar con esa fe, con esa seguridad y con la certeza de que Dios está con nosotros. No importa lo que esté sucediendo, el Señor está con nosotros de una manera especial. Y gracias a Dios también porque podemos, bajo esa certeza, estar creyendo en medio de la zozobra, en medio de la angustia, en medio del dolor, poder decir, el Señor está con nosotros. Esa seguridad que viene de Él, que se proyecta en nuestra mente, que se manifiesta abiertamente en nuestras vidas, nos da esa fortaleza para caminar e ir hacia adelante. Estamos entendiendo que no estamos en tiempos muy buenos. La pandemia sigue, hay tensión, de repente hasta frustración. Más sin embargo, esa fe que viene de Dios tiene que poner en nuestro corazón, en nuestra mente, esa seguridad de que vamos a salir adelante sin temor de ninguna naturaleza. Damos gracias a Dios porque muchos han recibido bendición, han recibido sanidad de vida, han recibido esa fortaleza necesaria para decir todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La fe que viene de Dios nos ubica en esa dinámica de poder realmente realizar la obra de Dios con esa seguridad y certeza de que la bendición viene de Él. Oramos y clamamos por aquellos que en ese momento están sufriendo, teniendo vicisitudes, aún allí postrados en una cama. Llegamos a esa seguridad de que estamos con el Señor. Uno podría desarrollar aquí todo un pensamiento para darnos cuenta de que nosotros, si estamos en Cristo, vivimos en Cristo, estamos contentos, alegres para servir. Si el Señor nos llamase, aún así estaremos también felices. ¿Por qué? Porque sabemos hacia dónde nos dirigimos, sabemos quién nos ha llamado y quién está llamándonos de una manera directa y, por qué no decirlo, especial para la gloria de Dios. Hay momentos no fáciles, hay momentos difíciles, sobre todo cuando hay esa partida, de un ser querido, pero Dios está en control de nuestra vida aquí y de nuestra vida hacia el más allá. Nosotros la calificamos. Hemos sido llamados para recibir vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que oramos creyendo a Dios en su amor, en su misericordia, en su perdón y por el privilegio de la vida hoy y por el privilegio de la vida eterna en Cristo Jesús. Y seguimos afirmando, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Cristo puede marchar adelante con firmeza, proveyendo el mensaje de fe, de esperanza y con esa gratitud delante de Dios. El Espíritu Santo está con nosotros. Eso es bueno poderlo afirmar. El Espíritu Santo nos está bendiciendo y oramos en el poder del Espíritu de Dios que nos ha llamado
para servir, para proclamar el Evangelio a todas las naciones. Hemos tenido tiempos especiales para estar recordando lo que es la pasión, la muerte de Jesucristo, la crucifixión, y por qué no pensar ahora en lo que ha sido la resurrección. Cuando uno se pone a estudiar, a leer toda esa dinámica en la Escritura de que Cristo verdaderamente ha resucitado, uno descubre, este es un evento grandioso para toda la humanidad, para la iglesia. La iglesia, nosotros deberíamos estar una y otra vez afirmando, creyendo, Cristo ha resucitado, Él vive y vive para siempre. Y esta verdad es la que nos mueve para compartir la revelación bíblica del Evangelio de Jesucristo. El Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu de Dios se mueve y por eso en medio de las circunstancias hay alegría. El cristiano puede afirmar y confesar con identidad, con fe, creemos en el Espíritu Santo. Estamos aquí en un proceso de celebración cuando nos unimos para pensar en el día del Pentecostés, que es cuando se mueve, se abre la puerta para que el Espíritu de Dios irrumpa directamente en medio de la humanidad. Se cumple la profecía. En los últimos tiempos derramaré de mi espíritu. Aleluya. El Espíritu de Dios ha sido derramado sobre el mundo. Esto habría que decirlo con toda la fuerza, con toda la capacidad de pensamiento, para decir, el Espíritu de Dios está sobre el mundo. Y luego, cuando uno va al credo apostólico, se llena de ese fervor, donde la doctrina se ordena para decir, creemos en Dios Padre Todopoderoso, creemos en Jesucristo, su único Hijo, y creemos en la presencia del Espíritu Santo, que es la coronación gloriosa de la proclamación de la Trinidad, un solo Dios todopoderoso, que se mueve en medio del mundo en el cual nosotros nos encontramos. El creyente confiesa a Cristo como su Señor y se goza y se alegra de la presencia del Espíritu Santo. Y qué bueno es entender, podemos hablar, conversar, comunicarnos, sentarnos y hablar con el Espíritu de Dios. Es algo de privilegio grandioso que Dios le da a sus hijos, a sus hijas, a la iglesia, de poder interrelacionarse con la presencia directa del Espíritu Santo. Y qué bueno es cuando uno oye testimonios. Estoy hablando con el Espíritu de Dios. Claro que sí se puede. Es el Espíritu de Dios que quiere hablar contigo. Y usted le puede hablar al Espíritu Santo. Hay algo tremendo. Él va a hablar y tú le puedes escuchar. Y cuando escuchamos la voz del Espíritu de Dios, nosotros podemos caminar con seguridad, con certeza, para decir, aquí estoy escuchándote. Y luego dar pasos muy importantes de obediencia al Espíritu de Dios. Él se revela. Y ahí en la Escritura, en la Biblia, nosotros podemos entender más y más de esa obra directa, de ese quehacer del Espíritu Santo, guiándonos, hablándonos,
conduciéndonos. Vamos a entrar un poquito más en la temática. El Espíritu Santo ha venido sobre la iglesia con la autoridad directa de Dios. Y el Evangelio, qué bueno es que podemos decir de esta manera esa gran verdad. El Evangelio de Cristo pasó por la cruz, pero no se quedó en la cruz. El Evangelio de Cristo pasó por medio de ese momento especial de la misma resurrección de Cristo, por la misma ascensión de Cristo. La iglesia marcha hacia adelante para entender que el Evangelio de Cristo se ha hecho poderoso con la venida y con la presencia del Espíritu de Dios que ha sido derramado en ese hermoso día, en ese hermoso momento del Pentecostés. Algo que ya se ha cumplido, que uno lo puede leer y estudiar en el libro de Joel, que lo puede ver en el libro de los Hechos, cuando Cristo podía exclamar: toda autoridad, después de que había resucitado, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Ahora, el Espíritu de Dios ha venido sobre la iglesia, no solamente para entrar en una dinámica donde le podemos glorificar, ensalzar, sino también para decir: hoy nosotros, a través de esa presencia directa del Espíritu Santo, estamos en la capacidad de ser testigos de Dios, testigos de Cristo. Podemos llevar el Evangelio, proclamar la palabra. Hay que proclamar la palabra. Por eso necesitamos un pueblo preparado, ungido, de manera que la palabra la podamos compartir. Fe, esperanza en Cristo, salvación en Cristo, fe, esperanza, que permita de una manera increíble comunicar la buena nueva de salvación. El Espíritu va a ejercer esa luz continua de autoridad. Qué bueno es pensar en esto. Hay autoridad en la iglesia porque el Espíritu Santo está en medio de la iglesia. De ese Espíritu de Dios que viene a nosotros. Y el ser humano, no olvidemos esto, es corona de vida en medio de la creación. Y el poder y la autoridad de Dios está sobre nosotros. Y esa autoridad se mueve en medio del mundo al cual hemos sido enviados. En Apocalipsis uno va a escuchar palabras tremendas. A Jesús declarando: yo soy el Alfa, la Omega, principio y fin. Yo soy el que era, yo soy el que soy ahora y yo soy el que ha de venir. El Todopoderoso. El tiempo de hoy es fantástico para la iglesia, para traer de nuevo esa obra directa del Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo que está realizando su trabajo para darnos a cada uno de nosotros el conocimiento, para darnos a nosotros la alegría inclusive, para estar preparados y cumplir la obra. En ese nivel hablamos mundial, sí, porque el Evangelio es para todas las naciones. El Evangelio es para todas las naciones. De manera que la autoridad conferida, recibida, nos da ese vigor y poder ver de frente el desafío al cual hemos sido convocados de llevar el Evangelio a toda criatura. Damos gracias a Dios por los programas de discipulado, por ese entrenamiento que se recibe para llevar el Evangelio. No para quedarnos en casa, no para quedarnos encerrados, sino para llevar
la buena nueva de salvación a los hogares, a las calles, a las familias. Sé que hoy en día es difícil, mas sin embargo Dios está abriendo puertas. Él es el Consolador, el que ha sido enviado, el que ha venido en el nombre del Padre. Él es el que nos enseña. Así lo dijo Jesús en Juan 14:26. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu de Dios usará vuestro conocimiento y hablará por medio de ustedes, y la gente va a oír la voz del Padre, va a escuchar la voz del Evangelio, la voz de la salvación, y habrá salvación en medio de las naciones. Aquí en los párrafos siguientes podemos hacer un recuento de esa obra portentosa que el Espíritu de Dios realiza en medio de la iglesia, hacia el mundo, en el mundo, para gloria de Dios y para que el Evangelio se mueva. Dice la palabra de la siguiente manera: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, os enseñará todas las cosas. Qué bueno es entender que el Espíritu Santo, por excelencia, es maestro. Nos enseñará, abrirá nuestra mente, podremos entender la Escritura. Hoy en día urge que la iglesia sí se meta de lleno en la palabra del Señor. Ahí está la revelación bíblica, ahí está la revelación de Dios, ahí está la enseñanza. Nos va a enseñar y nos va a recordar todo lo que se ha dicho por Cristo, por los profetas, por hombres, mujeres de Dios, donde está el mensaje de vida. Y le había sido revelado por el Espíritu, por ejemplo, que no vería la muerte antes que viniese el ungido, pudiese ver el ungido. Dios da oportunidades especiales para entender lo que es encontrarse con el ungido de Dios. El Espíritu de Dios está hablando hoy y a través de una manera directa, porque vosotros hablaréis y el Espíritu de vuestro Padre se va a pronunciar. Pero cuando os trajeren, cuando usted va a cosas difíciles, vaya en el nombre de Cristo, lleno del poder del Espíritu Santo. Queremos de una manera directa para decir, y el Espíritu de Dios pondrá palabra en tu vida, en tu mente, te usará. El Espíritu de Dios se mueve de tal manera que trabaja por medio nuestro. Uno lo puede ver en la Escritura, dirigiendo, diciéndole a Felipe: muévase para acá, váyase al carro tal, ahí voy a actuar yo. Y ministrando, aquí hay un texto muy bueno en Hechos 13:2, dice: y ministrando estos al Señor y ayunando, dio el Espíritu Santo palabra para decir: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. En Hechos 20:23 reza de la siguiente manera: salvo que el Espíritu por todas las ciudades, decía Pablo, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones, tribulaciones. ¿Qué quiere decir? Él revela, anticipa realidades. Es increíble. El Espíritu de Dios opera. El que tiene oídos, decía Juan, el escritor, oiga lo que el Espíritu de Dios habla a la iglesia. El Espíritu de Dios es Dios mismo. Amén.
Qué bueno es entender esa parte. El Espíritu de Dios es Dios mismo. Al que venciere, le daré de comer de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Espíritu, damos gracias, guía, conduce, ordena. Aún en momentos tremendos uno podría tomar aquí de una manera directa lo que fue el operativo del Espíritu Santo cuando Jesús fue tomado y llevado al desierto para ser tentado por el enemigo. El Espíritu mismo, que ya estaba en Jesús, lo tomó, lo llevó para que confrontara un momento crítico. Pero qué tremendo es poder entender ese momento y darnos cuenta. El Espíritu de Dios guía la mente, fortalece, da la capacidad para discernir, da la palabra para responder. Y Jesús en aquel momento de la tentación podía decir: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque escrito está: al Señor tu Dios, a Él solo adorarás y a Él solo servirás. Y cuando venga el Espíritu de verdad, en Juan 16:13, dice: Él os guiará a toda verdad. Hay muchos que quieren la verdad, pues queremos anunciarles que en el poder de Cristo y en el poder de la presencia del Espíritu Santo, siendo Cristo la verdad, el Espíritu de Dios les va a guiar a Cristo. El Espíritu no ha venido para hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ellos entonces, enviados, es que es tremendo cuando uno se pone a leer el libro de los Hechos, cómo el Espíritu de Dios trabajaba, se movía, guiando a aquellos hombres, aquellos grupos directamente a través de lo que era la misión de la iglesia en ese momento. Y dice en Hechos 16, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido, escuchen esto, por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Dios no se los permitió. Otra vez, el Espíritu de Dios no actúa independientemente. El Espíritu de Dios es parte de esa Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios todopoderoso, aleluya, pero manifiesto en diferentes formas para guiar, para dirigir, para sanar, para salvar, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios somos, aleluya, hijos e hijas para la gloria de Dios. Eso es grande, maravilloso. El Espíritu da el poder para evangelizar. Hoy en día hay que evangelizar. Si estamos llenos del Espíritu de Dios, Él nos va a proveer las formas de poder llevar la buena nueva de salvación. Pero recibiréis, así lo declaró Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Evangelizar implica estar declarando esa salvación, y a la vez también implica esa sumisión total que nos conduce a una obediencia continua a la voluntad de Dios. Cuando esto se mueve en ese orden de sumisión, de rendición, de obediencia, estamos prestos para evangelizar, para llevar la buena nueva. Nos urge comunicar el evangelio. Busque una persona
Hoy, durante este día, busque una persona, trate de ver cómo desde la iglesia local podemos discipular 2, 3 personas para conducirles al conocimiento de Dios. Esa es la tarea nuestra, comunicar el evangelio. Sí, hay que repartir pan, sí, hay que ayudar, sí, hay que hacer, pero hay que comunicar la buena nueva. Todo en conjunto, amén. Pero hagámoslo, dispongámonos. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Es tremendo. Aquí uno se puede meter en la temática otra vez sobre la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, moviéndose en conjunto, en unidad, en favor de la misión de la iglesia. El Espíritu Santo, y este texto a mí me llena sinceramente, para decir, no estamos solos, amén. El Espíritu de Dios está intercediendo en medio de toda esta situación de pandemia tan difícil para muchos. Yo tengo que decir y creer, el Espíritu de Dios intercede. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Mas el Espíritu mismo que intercede por nosotros está presente e intercede con gemidos increíbles. El Espíritu de Dios permanece, se mueve. El Espíritu de verdad, al cual no puede recibirse porque no se le ve ni se le conoce. Pero vosotros, es que hay que entrarle ahí directamente. Pero vosotros sí le conocéis. Vea que la iglesia tiene ese gran privilegio de conocer, de entender qué es y quién es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, bíblicamente, teológicamente, mora y habita en nuestras vidas. No lo dictamos a través simplemente de un credo, sino que surge de la palabra para decir, el Espíritu de Dios ha venido para habitar, para vivir, para morar, para guiarnos, dirigirnos, para conducirnos a toda verdad, porque Él no va a hablar de sí mismo, sino que Él hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Damos gracias a Dios, porque el Espíritu Santo está trabajando, moviéndose. Yo creo que es un tiempo especial para entrar en esa profundidad en nuestro conocimiento de Dios y descubrir verdaderamente el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo se está moviendo, pero para que hagamos la voluntad de Dios, está trabajando para que juntos trabajemos y llevemos el Evangelio de Jesucristo. No podemos reducir la obra del Espíritu Santo a un don o a un ministerio. Jamás. El Espíritu de Dios se mueve en libertad, da dones, reparte ministerios para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea debidamente edificado. Amén. Y está operando directamente. Damos gracias al Espíritu de Dios que está presente en nuestras vidas. Uno puede ir aquí tal vez terminando. Dios quiere integridad en la vida del creyente. El Espíritu Santo nos ayuda para ser íntegros. El que mentía, deje de mentir. El que cometía ciertos hábitos no agradables a Dios, abandónelos para la gloria de Dios. El Espíritu está presente. El Espíritu Santo nos llama a vivir
de una manera directa. Me gusta un texto muy simple, pero dice: no contristéis el Espíritu de Dios, por el cual fuisteis sellados. No lo contristéis. No apaguéis el Espíritu. Todo lo contrario. Levantemos esa gran verdad que está en nosotros. El Espíritu Santo ha venido para morar y vivir en nuestras vidas de una manera especial y directa. Tú, yo, la iglesia, puede recibir de una manera directa lo que es la obra del Espíritu Santo en su vida. Y qué bueno es cuando nosotros podemos decir: si usted experimenta que no lo tiene, pídaselo al Señor y Él le va a dar. Pídaselo al Señor. Yo no lo tengo para dárselo así, directamente, pero el Espíritu de Dios, hoy podemos hablar de esta manera. Si sientes necesidad de ser realmente ungido por el Espíritu de Dios, clama a mí y yo te responderé. Pidámosle a Dios. Si nosotros, que somos malos, sabemos dar buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo si se lo pedimos. Queremos ser un pueblo ungido por el poder del Espíritu Santo, donde Él habite abierta y decididamente, para que podamos en esa conexión, en esa vida diaria, poder llevar el mensaje de salvación en medio de las naciones, en medio de los pueblos, partiendo desde nuestra propia familia. Deseo la bendición grande para vuestras vidas y que este tiempo de Pentecostés sirva de una manera directa para entender esa obra portentosa del Espíritu Santo en la iglesia a favor del mensaje de Cristo en medio del mundo. Vamos a orar en este momento. Padre nuestro, te damos gracias por la obra y el ministerio de la salvación. En sus diferentes etapas, momentos, como hemos venido hablando, esa etapa de la entrega de Cristo, de su encarnación, de su crucifixión, esa etapa donde Cristo ha muerto para perdonarnos, murió, derramó su sangre. Gracias por esa etapa cuando hemos podido ver a Cristo lleno del Espíritu Santo, el ser resucitado, aleluya, para la gloria de Dios. Damos gracias porque Cristo pudo ser llevado por ese mismo Espíritu para ponerlo a la diestra tuya, donde intercede también por nosotros. Damos gracias por la autoridad de Cristo y hoy podemos decir: gracias por la obra portentosa del Espíritu Santo en medio de la iglesia, en medio de la vida de cada creyente. Amén, que así sea. Amén, que así sea. La vida del Espíritu Santo en nosotros, que podamos abrir nuestro corazón de par en par, darnos la mano, el abrazo y poder decir: verdaderamente el Espíritu de Dios está en nosotros y vive para siempre, y le servimos al Dios único y vivo, de manera que las almas puedan venir al arrepentimiento y puedan encontrar la salvación eterna. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, te ayude, te dé gozo, alegría, y que en la autoridad de Cristo hagas la obra que solamente tú puedes realizar, porque Dios te ha bendecido. En el nombre de Cristo.